nos dan, que todos los días conecta con nosotros a partir de las 12 del mediodía. Yo sé que a muchas madres, que son muchas las mujeres que nos ven, están preocupadas por el peso que tienen sus adolescentes. Y para tocar un tema de importancia sobre cómo lograr un peso adecuado a través de técnicas de un cirujano, hemos invitado al doctor Pablo García, cirujano bariátrico que ya tiene 14 años de experiencia haciendo este tipo de operaciones. Bienvenido, doctor. Bienvenido, doc. Muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿cuál es el criterio para considerar a un adolescente paciente ideal para una bariátrica? Mira, cuando se habla de cirugía bariátrica, muchas veces lo que se toma en cuenta y lo que comúnmente se cree que es puramente el peso, sino lo importante es tener una determinación entre el peso versus la estatura. Y esto es lo que se llama índice de masa corporal. En adolescentes se habla de percentil o en niños se habla de percentil. Sin embargo, este parámetro nos da una idea, aunque no especifica si tienen mucha masa muscular o no. Lo que se toma en cuenta es esta relación estatura-peso, si hay enfermedades relacionadas a la obesidad, los antecedentes familiares y también, por ejemplo, lo que viene o lo que está desencadenándose. Sin embargo, nunca se toma en cuenta de forma preventiva, sino previo intentos de pérdida de peso en adolescentes junto con terapia familiar y esto. Como si es un adulto, la relación estatura-peso es el factor principal para la elección del procedimiento y estas enfermedades que son relacionadas directamente a la obesidad. O sea que no sería la primera opción, sino luego de haber, por ejemplo, tenido intentos con otros métodos o con quizá un régimen alimenticio u otras opciones que ustedes les ofrecen, ya si eso no le ha funcionado y ven que la condición puede seguir agravándose, entonces le ofrecen esta opción. Sí, de inicio nunca se ofrece como primera posibilidad. Ya, aunque no es un criterio de elección, pero para decir, mira, primero tú tienes que intentar de forma sola. No, pero es que cuando prácticamente llegan donde usted ya lo que buscan es la cirugía. Y que prácticamente han intentado de todo. Okay. Sí, porque usted no es nutricionista. O sea, así es. Van donde usted ya con la decisión tomada, me imagino. Prácticamente. Y hay muchas personas, bueno, que anteriormente los criterios de elección anterior sí se incluía la necesidad de haber pasado por procesos previos. En el 2021, por primera vez después de 30 años, se modificaron las indicaciones y es aquí donde entra la cirugía en adolescentes, la cirugía en mayores de 65 años. También ese criterio donde tenían que pasar por unos procesos previos de pérdida de peso, como eran medidas discriminatorias esto, muchas veces se excluía la posibilidad, pero también recordar que eran medidas que se tomaron desde el punto de vista económico, como era en países donde hay cobertura de seguros, Claro. entonces tenían que tener unos criterios de elección y unas condiciones principales que fueron eliminadas en la última revisión. O sea, perdón, para que me quede claro esa parte. Medidas discriminatorias porque si tú no tenías X cantidad de libras por encima de tu peso, entonces tú no aplicabas para la bariátrica. No, o al contrario. Antes, por ejemplo, tú tenías un número específico, tenías que tener más de 100 libras de más. Pero ¿qué pasaba con el que tenía 98? Que no entraba. Bajaba con 2 libras más. Sí, claro. Y eso pasó a ser la forma habitual de las personas tratar de entrar dentro de un régimen, pero entonces se incrementaban. Y sabemos hoy en día, que a raíz de todos estos procesos, de que la obesidad no es un tema puro de descuido, falta de concentración, disciplina y todas las cosas que dicen, sino tú tienes 1.000.000 de detonantes, pero una vez ya la inflamación que produce la obesidad, que es un estado inflamatorio, no es un descuido de este ser humano, una falta de disciplina o autocontrol, hay alteraciones de hormonas que dificultan que esa persona pierda peso. Entonces, tú tener a esta persona, privarla de la oportunidad de una cirugía bariátrica porque no haya hecho un intento real, es discriminatorio en el sentido de que no tiene que ver con la parte racional del ser humano el 100%. Doctor, pero perdón, Yamel, ¿no es muy drástico, doctor, tomar la decisión de a un adolescente llevarlo a la bariátrica por el hecho de que tiene oportunidad, tiene la edad? Vamos a hablar de un chico de 14 años, tiene la oportunidad, tiene la edad
de intentar lograrlo de aquí a los 21 tantos, quizás con ejercicio, con alimentación o con otras herramientas que he escuchado que se han popularizado, con inyecciones, el famoso Ozempic, sí, o sea, así es. no sé si es una decisión muy drástica a una persona que todavía no ha terminado su desarrollo físico. De hecho, anteriormente se creía que afectaba el desarrollo, al contrario. No. La obesidad, no. Pues las investigaciones y la evidencia científica nos muestran que no. Lo que sí afecta verdaderamente, sobre todo el desarrollo emocional del ser humano, es ese crecimiento con una de las enfermedades que son señaladas y que producen discriminación directa sobre el aspecto físico, las inseguridades que produce la obesidad. Tanto, imagínate un adolescente, ya conocemos de por sí cómo pasa en el adulto. Imagínate en un adolescente donde son más vulnerables todavía. Son más vulnerables y viene entonces toda esta afección de este bombardeo externo. Ese va a ser el adulto que ya va a tener enfermedades y va a ser el adulto que socialmente va a tener una afección importante, e inclusive falta de desarrollo laboral y psicoemocional. ¿Cuál es la diferencia entre un adolescente que tiene la capacidad de entender lo que sucede con su cuerpo cuando toma decisiones todos los días de lo que come, de lo que hace, de su actividad física y logra bajar de peso? Versus un adolescente que, según lo que usted dice, usted habló que no tiene que ver con disciplina, que no tiene que ver con descuido, versus uno que, según lo que se está pintando, es un adolescente que está incapacitado y que por un tema hormonal no puede hacerse consciente de su condición, cambiar hábitos de su vida para entonces bajar de peso. Te voy a hacer una pregunta y vamos a ser honestos. Los adolescentes en la práctica y en la realidad usualmente tienen esa capacidad de autocontrol y autodominio. No, realmente sí. Bueno, no es alimenticio. Lo habitual. Yo tengo alimenticio y prácticamente de ningún tipo. Yo tengo un niño de 2 años y no puedo decirlo a per se, pero no sé si tiene la capacidad de controlar todo lo que come o todo lo que se le acerca, como quizá lo tiene un adulto. Y un adulto no lo tiene quizá tanto. De hecho, los niños y adolescentes son las etapas donde no se controlan las consecuencias. En un adulto es mucho más fácil todavía. Sin embargo, dándote apoyo en lo que dice, más el trabajo tiene que ser simultáneo en la familia, porque el problema en la obesidad infantil y en los adolescentes mayormente tiene que ver con los padres. Los padres sí toman decisiones por los niños y los adolescentes. Los niños prácticamente no son tomadores de decisiones. Los niños no, pero los adolescentes sí. Porque ¿a partir de qué edad usted realiza esta cirugía bariátrica? Normalmente se estipula desde los 12 años. En nuestra práctica... Pero eso es preadolescencia. Sí, no, de 12 a 19 años cuando se habla de bariátrica en adolescentes. Sin embargo, nuestra práctica, nuestro ejercicio, el límite inferior es 14 años. Ok, usted no opera niños menores de 14 años. Ok, en esa parte... Y esos niños, 14, 15, 16, son casos ya extremos. Extremos. Yo sí quiero, porque siempre hemos leído bastantes artículos que hablan del desarrollo del cerebro y a partir de qué edades es que realmente nosotros desarrollamos ese dominio propio, porque incluso por eso es que vemos que los adolescentes son más vulnerables al consumo de sustancias ilícitas, a irse de fiesta, llega tarde, a ponerse en situaciones de riesgo porque no tienen ese autocontrol como usted mencionaba. O sea que lo llevo esto a la comida y si ya tiene, ¿cómo te digo? Esa tendencia a no controlarse con la comida, a esa edad se le complica bastante. Complica más. Por eso del acompañamiento de psicoemocional es mucho más estricto en el adolescente. ¿Lo incluye cuando ya un adolescente toma la decisión junto a sus padres de irse a una bariátrica? ¿Cuenta en su consultorio, cuenta con ese apoyo psicológico? Mandatoriamente. De hecho, por ejemplo, la mayoría de los adolescentes tienen que pasar por un proceso todavía más extenso de preparación en cuanto a la parte psicoemocional, e inclusive es descartar posibilidades de trastornos de la alimentación, de el acompañamiento que viene después de esto, y también tiene que ir de la mano con ese acompañamiento familiar. Cuando usted dice descartar el tema de trastornos de la alimentación, es asegurarse que ese paciente no tenga tal vez un tema de adicción a la comida.
No tanto de la adicción, porque la adicción se modificaría significativamente cuando hacemos cualquiera de los procedimientos bariátricos, que hay que aclarar que todos los procedimientos no son ideales para adolescentes, sino los que son más de limitación de cantidades de alimentos, como la manga gástrica, que sería el extremo en un adolescente. Pero aquí hacemos la manga endoscópica, el uso de balones, la combinación con medicamentos. ¿Es lo más usual en adolescentes? Sí, Okay. lo más usual. No, o sea, usualmente preferimos no utilizar procedimientos que intervengan con cambios directos en la ruta de los alimentos, como sería en un adulto severo. Para hablar clarito, doctor, ¿usted quiere decir que no le cortan el estómago al niño, sino que en algunos casos, o sea, para entender, porque no sé cuál es la manga, yo sí sé el balón, lo conozco, pero no sé si se le corta o no el abdomen, que eso también interfiere en el proceso digestivo. Sí, ¿no? no es el abdomen. El es estómago, el ¿verdad? El estómago. estómago, Hay sí. varios, vamos a dividirlo en dos grupos principales. Sí, por favor. Los que limitan la cantidad de alimentos o restrictivos, o los que son mixtos, que limitan los alimentos, pero también se cambia la ruta de absorción de los nutrientes. Entonces, por ejemplo, en los procedimientos restrictivos tenemos el balón, tenemos la manga endoscópica, que es suturar el estómago a través de la boca, ponerlo más pequeño, hacerle una pinza, un tachón cuando un pantalón te queda grande al estómago. Ya. Esas son opciones buenas para adolescentes, porque no estamos modificando la anatomía. Ahora, hay casos importantes de mucho peso, donde cuando nosotros reducimos el tamaño del estómago, como en la manga gástrica, también se elimina la parte del estómago que produce una de las hormonas que no permiten que tú tomes la decisión de hacer una dieta, porque al elevarse, se desarrolla el apetito, el deseo de estar comiendo. ¿Cómo se llama esa hormona, doctor? Grelina. La grelina. Grelina, para notarla que esa desgraciadita. Esa es la bandida que no nos deja hacer la dieta fácil. Yo tengo una pregunta ahí mismo entonces en esa línea, porque veo que, y qué bueno que obviamente se toma en cuenta esas modificaciones para que no sea un cambio tan drástico para ese cuerpo que todavía está en desarrollo. ¿Cuáles son los efectos secundarios luego de esta cirugía más comunes que podemos ver? Mira, o efectos adversos, podríamos decir. Efectos adversos en un inicio de cualquier pérdida masiva de peso está, por ejemplo, la piel excesiva, la flacidez, que en los adolescentes prácticamente es mínima por el colágeno. El colágeno tienen su colágeno, eso tiene ella. Y también otra de las causantes de que cuelgue mucho la piel tiene que ver con la hidratación y tiene que ver con la nicotina. Y como estos hábitos supuestamente no son tan elevados en un paciente adolescente, no habría por qué esperar que te cuelgue mucho. O sea, no está supuesto a consumir mucho alcohol, a fumar, se supone que es un tema puramente de alimentación. Pero también en el proceso de bajada, dependiendo de la cantidad de libras, puede, por déficit de ciertos micronutrientes como el zinc o déficit de alguna proteína, la salida de pelo, que no es permanente, sino el proceso de bajada. Cuando se habla del desarrollo como tal, que se dice, no, que se va a retrasar el crecimiento óseo, que no va a tener desarrollo, definitivamente ya la evidencia muestra que no afecta como se creía. ¿Okay? De las razones por las que yo entiendo, para mí es tan catastrófico hacerle una bariátrica a un adolescente, es porque yo pienso que tú terminas castrando a temprana edad a un ser humano y tú le dices, tú no tienes la capacidad de hacer eso tú. Y todos los seres humanos tenemos la capacidad de hacerlo. Porque usted no me está hablando de casos puntuales de personas que tienen una enfermedad muy puntual que de verdad no le funciona. O sea, estamos hablando del público en general, de que hay una tendencia mundial con el tema de la obesidad, que cada vez hay más personas obesas porque cada vez comemos peor. Entonces, si no hay un discernimiento entre gente que de verdad tiene una situación que usted como doctor sabe que son situaciones muy puntuales, de la gente que realmente no puede rebajar, y yo le hago bariátrica tomando las consideraciones que usted ya mencionó a cualquier adolescente, ese adolescente mañana se propone una cosa que no tiene nada que ver con perder peso y puede incluso pensar que no tiene la capacidad de hacerlo porque tuvo que someterse a una cirugía para perder un peso, para perder 50 libras, para perder 80 libras, 100 libras, que perfectamente lo pudo hacer de manera natural y que muchas veces, justo porque son adolescentes, pueden perder ese peso más rápido que un adulto. ¿Y quién determina quién puede o no puede?
Eso es un tema psicológico totalmente. Sí, precisamente. Entonces, cuando tú haces eso, por ejemplo, tú tienes la data de cuánto es la tasa de fracaso de una persona con obesidad en cuanto a la pérdida de peso. 98%. Altísima. Porque es un tema psicológico. No, es que no ni siquiera psicológico, es un tema de múltiples factores, incluyendo lo psicológico. Está las adicciones, enfermedades, medicamentos, el ambiente, pero el autocontrol es prácticamente una utopía, la realidad. Cuando el control no tiene que ver con la parte racional, cuando tú tienes cambios hormonales, desde tu estado de ánimo, tu enojo, la excitación en la intimidad, el alcanzar un orgasmo, el hambre, el sueño, un equilibrio de sustancias químicas que suben y bajan. El nivel Entonces, cuando hay un desbalance hormonal, usted dice que hay una incapacidad mayor a esa pérdida de peso. Por supuesto. ¿Y por qué no se opta por entonces regular las hormonas de este individuo que es un adolescente que tiene 15, 17 años? Precisamente, la equivocación está en creer que el procedimiento bariátrico lo que está cortándote el estómago, está modificando tus hormonas. A la medida que baje tu inflamación crónica que produce la obesidad, por ejemplo, la que tiene que ver con la saciedad, se produce en la misma grasa y sale sin calidad, y por eso una persona que tenga obesidad, tú no puedes decirle cómete este chin de comida, porque no tiene que ver con control así puramente. Entonces, cuando esta persona va bajando esa inflamación, esa sustancia comienza a salir con calidad. Cuando baja, por ejemplo, la grelina, la que da el apetito por los siguientes 2, 3, 4 años, entonces esa persona puede tomar decisiones porque, por ejemplo, el estímulo de saciedad se da en la presión del estómago. Si tú tienes un estómago ancho, ese estímulo de saciedad no va a producirse, pero si tú tienes un estómago mucho más estrecho, ese estímulo llega de forma temprana. Si tú tienes, por ejemplo, la de la saciedad también que se produce, que esto es lo que imitan de hecho el Ozempic y este tipo de incretinas. Ese tipo de hormona. Se produce cuando llega a la parte final del intestino. Entonces, si tú tienes que la comida llega más rápido ahí, se produce la producción natural de esas sustancias que externamente tú estás recibiendo. Entonces, la idea de los tratamientos de pérdida de peso, y este es el error, no es que la solución va a ser una cirugía. La solución es que tú dejes de hacer todo esto y este es el mecanismo de transporte para tomar el equilibrio de esta sustancia y que tú lo puedas lograr. La solución tampoco van a ser las inyecciones. No, y ese precisamente es la lucha, porque yo siento que las bariátricas se venden como una panacea para el tema de la pérdida de peso, y yo conozco tantas personas que se han realizado bariátricas y que vuelven al mismo peso o a un peso muy cercano. Son personas que siguen dentro de lo que es el espectro de la obesidad, si le podemos llamar de esa forma. Incluso conozco un caso de una persona que se ha hecho 2 bariátricas y las 2 veces ha comido de más y se le ha explotado literalmente el estómago. ¿Por qué? Porque no se ha trabajado un tema mental. Porque sí, si tú pero eso no es el pan nuestro cada día. Por ejemplo... Pero si doctor, mire, una tasa alta de personas que se hacen esa bariátrica. Eso es medido estadísticamente. Está la impresión que tú tengas y está las estadísticas reales, que la medicina hoy se toman las decisiones y se muestra en base a la medicina basada en evidencia. Pero a mí me preocupa, por ejemplo, doctor, y perdón, es ese mismo efecto. Yo conozco algunos casos que se han hecho la bariátrica y al cabo de 2 o 3 años, para decir un número, porque no lo tengo exacto, veo que van aumentando de peso y que no han podido realmente controlar sí, es que si no que nos dice que no es la raíz del problema eso, y que no está solucionando el problema real que tiene esa persona. Si no se cambia, usted no puede querer una pared de un color diferente mientras usted le dé brochazo rojo. O sea, tú no puedes pretender tener un resultado diferente haciendo lo mismo. La idea del procedimiento, y de hecho cualquier método que tú hagas, con o sin cirugía, medicamentos, lo que sea, se supone que son elementos, no para que tú puedas vivir y hacer lo que te da tu gana. Son herramientas para que con eso tú puedas lograr hacer los ajustes en tu alimentación, en la actividad física. Apoyándote de ahí. O sea, que no está tan drástico, tan sufrido quizá el resto del proceso. No, de hecho, sí, la idea es que si tú quieres un resultado grande, tu cambio tiene que ser drástico de vida.
Pues nosotros queremos algo que nos solucione el problema, pero sin hacer cambio en nuestra vida y nada funcionaría así. Doc, O sea, usted tiene que fajarse en su gimnasio y alimentarse bien y cuidarse y aprender a dormir y aprender a descansar, a bajar el cortisol todos los días. Todo eso usted lo tiene que hacer. Entonces, si tú te operas y tú no estás dispuesto a ir a sacar el tiempo para tu gimnasio, si tú no estás dispuesto a hacer tu prioridad 100% en actos, no de boca y de que yo me amo y toda la cosa, no. Usted se faja y hace lo que tenga que hacer enfocándose en sí mismo, entonces usted perdió sus recursos, perdió su inversión y por supuesto que y usted te va a volver quedas con todos los efectos adversos que pero trae con la cirugía, pero además con de el todo. estómago mucho. Yo Entonces, tengo una pregunta, Doc. ¿Esto se podría, en su experiencia, se podría comparar con las personas que tienen otro tipo de adicciones? Por ejemplo, adicción a las sustancias, que sabemos a través de varios estudios, que la data nos confirma que el no azúcar es más adictiva que la cocaína, supuestamente. Sí, lo es. Y la azúcar es comida. Entonces, Lo es. por eso yo hablé de adicción a la comida, que yo diría que, mira, Sí, pero ahí voy, en el sentido, ¿en qué sentido voy con las adicciones? No solamente de sustancias, sino la misma azúcar adictiva, lo sé, de hecho, porque yo me propuse un reto de durar 30 días sin consumir nada de azúcar y yo a la primera semana me sentía que me estaba volviendo loca. Por supuesto. Y me puse a leer y me di cuenta de que yo estaba adicta al azúcar. Bueno, O sea, eso es una realidad. Yo hasta sentía que me iba a desmayar y todo. Y eso también sienten personas que están adictos a sustancias cuando se ven en lo que son los withdrawals o las abstinencias. También las personas que son adictas al juego, que ya no se pueden ni acercar a un casino Los o lo que sea, ludópatas. porque son, exacto, los ludópatas, porque ese proceso de abstinencia es bastante fuerte y no todo el mundo lo puede manejar sin herramientas en que apoyarse. Así es. Se podría, por eso va mi pregunta, ¿se podría entonces comparar ese mismo proceso que hace nuestro cerebro con la adicción a con otro tipo de adicciones? Hecho, sí, y de hecho hay que descartar que sea parte de una adicción. Y muchas veces, por ejemplo, el placer de un ser humano, si su único placer, por ejemplo, comer. en ese momento es comer, tú le estás haciendo un daño a esa persona haciéndole el procedimiento. Claro. Pero entonces también por eso precisamente el acompañamiento de salud mental es indispensable. Tú tienes que descartar todas esas causas para manejarlas simultáneamente. Ahora, si volviendo a lo que estamos conversando, Sí. tú tienes que ver si esa alimentación para esa persona está siendo un placer, si está siendo un castigo, si no vamos a la parte más profunda. Si es, una necesidad de bienestar de todo ser humano, que bueno, la vida, el fin de la vida, filosóficamente sería la felicidad. Tú buscando ese bienestar de estar en óptimas condiciones en todo el sentido, sintiéndote bien, muchas veces se confunde con el placer. Y entonces tú en tu bienestar, tú te tienes que dar dosis continuas de placer, como hacen cierto tipo de alimentos, estimula cierta parte del cerebro, pero en el fondo buscando ese bienestar. El placer, la diferencia es que el placer se consigue de forma inmediata, el placer tiene consecuencias cuando hay excesos, hay un impacto mayor, hay precios que pagar mucho mayores y trae consecuencias. ¿qué persona se aparece en su consultorio que usted le dice no te voy a operar? Mira, las indicaciones se modificaron, pero por ejemplo una persona con una dependencia activa, vamos a pasar alcohol, alguna droga, no debería someterse a cirugía. Y por eso parte de la evaluación inicial tenemos que descartar que sea una adicción real a un tipo de alimento, Sí. o que vamos a tener un impacto positivo privándolo de esa situación. Una persona que tenga una condición de salud mental y en el momento no esté desequilibrada, tampoco debería someterse a ninguno de estos procedimientos, y que no entienda las implicaciones que puede tener esto, ni los cuidados subsiguientes. Por ejemplo, una persona que no tenga la capacidad de usar las vitaminas que ameritan ciertos tipos de procedimientos, entonces tú no lo puedes hacer ese tipo de procedimiento. Y son de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Por eso le iba a preguntar, Doc, ¿qué otro tipo de acompañamiento es recomendado para este tipo de procesos? Aparte del psicológico, que ya sabemos que tienen que ir a su terapia, que tienen que tener como que ese régimen psicológico para poder sobrellevar el después de la cirugía. Por supuesto, aprender a comer. Y esto lleva, pues ya sea
en nutrición, al acompañamiento inclusive de coaching de la alimentación, en casos, por ejemplo, ya de algunos trastornos de la alimentación, entonces necesitan un acompañamiento directo y va a ser tan necesario hasta que se cumpla con la meta. Sí, porque la gente y que esa persona lo logre, porque uno de los principales errores que se comete en este país es, ya me operé, yo puedo comer de todo. No, la pérdida del hábito. Sí, usted no puede comer de todo. Que no hay hábito, es el problema de la cirugía. No hay, ¿dónde está el hábito que tú creaste? Entraste a una sala de cirugía, te operaron, saliste, ¿dónde está el hábito? ¿Cómo que dónde está el hábito? ¿Dónde está el hábito, doctor? Tiene que aprender a tener ese hábito después de que se opera. Sí. Pero se pudo haber aprendido el hábito antes de operarse. No, porque Porque lleva la misma cantidad de esfuerzo aprenderlo antes de la cirugía. De verdad, yo reconozco que hay casos lleva. que no lo pueden lograr. No estoy hablando de casos puntuales, estoy hablando en general. Te explico. No lo lleva. Porque la creación de hábitos tiene que ver con la constancia. Con la constancia, pero tiene que ver inclusive con las alteraciones de esas sustancias y hormonas que tú tienes. Pero es que tú no le puedes pedir a una persona con obesidad que se vaya para el gimnasio, porque engánchate una mochila de 100 libras y vete para el gimnasio a ver si pero hay gente que lo hace. Sí. ¿Por qué tenemos que plantear el escenario como que son incapaces? Entonces, precisamente. Claro, tú no has visto muchísima gente que lo ha hecho. Perfectamente. No. O sea, gente ya obesa. Cuando te hablo de estadísticas con una obesidad importante, la tasa habla de más de un 98%. Entonces, 98,000 personas de 100,000 no tienen autocontrol, dominio de sí y todas las cosas que nosotros decimos. Y voy a explicar algo, doctor. O sea, hay mucho más allá de una simple, no quiero crear hábitos. Mire, yo voy a hablar un tema de una persona cercana. Esa persona tenía alrededor de 300 y pico de libras, le pasó algo muy grande en su vida, muy grande, una pérdida muy importante. Y esa persona bajó de peso, pero una cosa porque quizás por la depresión, por el tema emocional, la pérdida moral y emocional que tuvo, esa hormona que usted dice, quizás le redujo el apetito, el interés y rebajó. Pero inmediatamente, emocionalmente, esa persona estabilizó, se recuperó, volvió a su peso porque ya tiene una... Porque no tenía el hábito. Está bien. Lo que te quiero decir con esto, independiente, te lo digo yo, una persona que me levanto y entreno a las 5 de la mañana sin problema. Yo sé que las que están aquí podemos hacer un sondeo y no todas se levantan a entrenar. No, yo no. Ni se atreven. Pero es algo que yo tengo en mi chip y en su consciente y lo he cultivado, pero no todo el mundo es así. Van a herramientas quizás como esta, buscando un impulso, pero tienen que ayudarse para mantener ese esfuerzo. Hay un trabajo que hacer y a veces no queremos hacer ese trabajo porque es un trabajo difícil. Muy, 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 muy difícil internamente que hay que hacer para tú lograr eso. Y qué bueno que... ¿Pre o post cirugía? Y qué bueno que hay personas que tienen acceso a este tipo de herramientas y si entienden que es algo que les va a beneficiar, acompañados obviamente de un buen doctor que les dé la guía correcta, que los procedimientos lo haga con todo el rigor y la altura. Yo creo que es una muy buena opción. Qué bueno que existe la opción. Porque, por ejemplo, en el ejemplo que tú ponías, Evelina, sí. Evelina va sola a entrenar. A mí no me manden por un gimnasio sin un entrenador porque no sé lo que voy a hacer con mi vida ahí. Entonces, hay personas que necesitamos un push. Y no es que yo no lo pueda hacer sola, yo reconozco que lo puedo hacer. Sin embargo, qué bueno que hay una herramienta que yo puedo contratar, que puedo pagarla para que entonces eso me dé el impulso de yo lograr mi meta de salud física o de apariencia física que yo tenga. Entonces, en ese sentido, me ha encantado este debate, ¿no? ¿Cuándo usted va a volver? Exacto. Claro que sí. Porque hay más temas, eso va más profundo de ahí. Sí, por que solamente en los adolescentes. Hay que entrar también, yo necesito saber cuáles son los diferentes tipos de asuntos y por qué se le aplica a cada tipo de paciente. Ya la invitación está abierta, doctor, para que usted regrese. Claro que sí. ¿Pudiera compartir sus redes, su consultorio, para que la gente sepa dónde puede ir donde usted? Sí, estamos en Imperial Health Clinic y en las redes sociales, en todas las redes, me pueden buscar como doctor bariátrica. Doctor escrito, D-O-C-T-O-R, doctor bariátrica. Muchísimas gracias, doctor. Ya usted sabe, las puertas de Reinas de Todo siempre estarán abiertas para usted. Gracias por la invitación.